parte vamos a tener vitaminas, minerales, que esas igualmente van a requerir pues, que pasen por el mecanismo digestivo para que posteriormente sean absorbidas. Entonces, las vitaminas, pues vamos a tener las liposolubles, liposolubles, ¿qué sería el liposoluble? En grasa. Disuelven o tienen afinidad con grasas y las liposolubles agua. Y por otra parte, los minerales como calcio, hierro, zinc, cobre, que también son minerales esenciales para los procesos celulares, ¿no? Al igual que las vitaminas esenciales para procesos celulares para que las células funcionen adecuadamente. Para estos macro vamos a tener lo que les decía, ya esto lo van a ver en bioquímica, por eso solo lo voy a pasar, porque esto ya de hidrólisis y de todo este cuento les tiene que explicar su procedimiento. Pero ¿cuál es la idea de llegar aquí? De disacáridos a monosacáridos, que sería la parte más pequeña, la parte absorbida. De disacáridos o polisacáridos. El caso que se va a hacer ya en este proceso más bioquímico, estructura de enlaces con el fin de que esto se produzca. Como les digo, eso lo van a ver en bioquímica. Esto igualmente sería de las grasas. Aquí habíamos dicho que idealmente, o sea, el llegar a qué? A ácidos grasos. Eso sería pues como lo principal que queremos llegar con las grasas. Igualmente bajo o por medio de qué? De la ruptura de los ciertos enlaces y de las proteínas, de polipéptidos de proteínas a finalmente aminoácidos. Igualmente la ruptura de enlaces pues nos van a producir ya partículas más absorbibles por el intestino. Entonces ya vamos con la digestión. Vamos a tener los principales carbohidratos o algunos, sacarosa, ya dijimos que es azúcar de mesa. Bueno, vamos con los hidratos de carbohidratos. Hidratos de carbono. Almidones, donde iniciaba En la boca. en la boca con la amilasa salival o la tialina o la amilasa salival. Ahí va a descomponerse el 20 al 40% de los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando nos metemos en se deshace y es por la acción de la amilasa salival. Amilasa pancreática, ¿dónde se va a producir? Entonces recuerden, chicos, que tienen nombre y apellido. Siempre nombre y apellido. Amilasa salival. Y ahí es donde sí va a haber la mayor digestión de los carbohidratos. Entonces, igualmente, ¿qué es lo que tratamos de llegar aquí? A monosacáridos, para que finalmente sean absorbidos ya en el intestino. ¿En qué parte principalmente? En el duodeno. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener la amilasa pancreática. En el estómago, ¿se va a dar o no? En pequeñas cantidades, pero sí se puede dar. Pero principalmente va a estar en la boca y a nivel de duodeno. Digestión de proteínas. Entonces, igualmente, proteínas vamos a digerirlas a través de la acción enzimática, principalmente de ¿qué? De la pepsina. ¿Qué es lo que finalmente nos va a generar? Aminoácidos. Entonces, ¿dónde se va a producir? Pero recuerden que en el estómago es pepsinógeno. Ya de la forma activa ya sería En el páncreas. como la pepsina como tal. Quimiotripsina también. Entonces, lo que les hablaba del pH. Para que esta digestión sea adecuada, necesitamos un pH ácido. ¿Cuánto? De 1 a 2 y en algunos casos 3. ¿Por qué? Porque pues necesitamos que eso se destruya, esos alimentos, necesitamos una destrucción. Aquí tenemos un ejemplo de algunas otras sustancias que nos pueden alterar el pH del estómago. Entonces, neutro sería el agua, en este caso, tomar harta agua, pues no es que nos vaya a variar mucho la composición del pH. Pero ¿qué pasa en esto? ¿Qué es eso?
Antiácido. Entonces ya dijimos que el pH tiene que estar en 1 y 2. ¿Y qué pasa si se lo sube? Se alcaliniza el estómago. ¿Y qué va a pasar con la digestión de los alimentos? No se va a ver. Si no se hace esa digestión, mala absorción. Si hay mala absorción, ¿qué va a pasar? Pues no absorber los nutrientes y no va a haber los procesos celulares alterados. ¿No? Claro, porque no hay digestión. Si no están digiriendo esos alimentos que van a pasar de largo, y en el intestino ahí pues ponemos a trabajar el intestino también, en nuestra digestión. Porque si una persona tiene inflamación del colon, Sí. porque puede producir. Pues más o menos. ¿Listo? Vamos a cada vez. Que dijimos que para que este ácido no nos dañe el estómago, ¿qué tiene que producirse? Bicarbonato y ¿Y qué? moco. El moco es el que va a estar alrededor del estómago, dirigiéndolo de ácido. Y ante cargas muy fuertes de ciertos alimentos, condimentados, todo eso, se va a respetar también el bicarbonato para mantenernos en este rango. Pero el moco se le produce la comida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la bueno, aquí en esto, en alteraciones del pH, nos pueden dar varias alteraciones. Una que es la clorhidria gástrica. La clorhidria gástrica, ¿qué hace? Le suena Mucho aclorhidria. Que no se produce mucho. Que no hay. Clorhidria y ácido clorhídrico. Entonces, en este caso, no hay ácido clorhídrico. Si no hay ácido clorhídrico, ¿qué dijimos? No va a haber colesterol. La otra va a ser la gastritis ácida. Entonces, ¿ahí qué sería? ¿Qué es gastritis? ¿Qué dijimos que solo termina en inflamación? Si es gastro, ¿inflamación de qué? Entonces, gastritis ácida, ¿qué sería? Inflamación de la mucosa del estómago por exceso de ácido. ¿Ya? Y la gastritis alcalina. ¿Por exceso de un sistema alcalino? porque se disminuye el ácido. Claro. O sea, no se puede, se alcaliniza el estómago. Y si se alcaliniza el estómago, no va a haber estímulo para la producción de moco. Entonces ya dijimos, el estímulo para que se produzca moco es que haya ácido. Si hay alcalinidad, no va a haber moco. ¿Y qué pasa entonces si consumimos algo ácido y no hay moco? Claro, esas paredes del estómago, como no tiene moco, va a doler. Y eso sería una gastritis alcalina. ¿Cómo regulamos este pH? Primero, pues evitando que nos dé cualquiera de estas cosas. Entonces, la gastritis alcalina, ¿por qué se da principalmente? Por consumo de antiácidos de forma crónica, es decir, personas que toda su vida han tomado omeprazol. Pero solamente por eso. Bicarbonato también. Siempre hay personas que tienen la costumbre de tomar bicarbonato, agua con bicarbonato. Almuerzo y agua con bicarbonato. Ya vimos que no necesitamos alcalino. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté ácido. Entonces bicarbonato no vende. Si no comes alimentos muy alcalinos, tu dieta es muy alcalina, no es tan ácida. Como vegetales. ¿Cómo es que? es que en esos casos, no, porque en esos casos, ¿por qué te dio gastritis? Por no comer. Entonces, ¿cuál es la corrección de la causa? Comer en horarios que sabemos. No, por ahí toca ver qué está pasando, pero es una alteración entre la producción de moco y la producción de ácido. Entonces, normalmente uno los antiácidos los manda, pero es por un periodo de tiempo. Ya, por lo general, son 3 meses muy condiciones específicas. Listo, entonces acabé de almorzar y me dio acidez, entonces ahí me lo tomo. Pero que ya lo Que uno debe tomar cuando hay llenazón, porque muchas personas dicen que toma bicarbonato cuando hay qué? llenazón. A ver, ya le pregunto. Sí, puede ser, pero en este caso, si utilizamos
usamos el vinagre que sería para regular el pH. Entonces, si tenemos un pH en 10, ¿cómo hacemos para acidificarlo? Consumiendo alimentos ácidos, como de forma progresiva. No es que pues nos vamos a lograr a consumir ácido con todo tipo de ácido, pues super ácido, tenemos que hacerlo con qué? Idealmente con monobicarbonato vinagre diluido, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Ir bajando progresivamente este pH, porque si bajamos este pH, ¿qué también vamos a generar? Moco. Si generamos moco, vamos a proteger esa mucosa. Profe, cuando uno siente llenura y toma bicarbonato, o sea, ¿está mal? Está mal. ¿Por qué? Ay, Extremo de enfermedad. ¿qué pasa? Por ejemplo, ya el bicarbonato, cuando al menos yo lo indico en la prueba o en la test de hipocloridria, que busca el test de hipocloridria extracelular. Ese test, ¿para qué nos va a servir? Para saber si hay, cómo está el pH de la bicarbonato. Entonces, uno diluye una cucharada de bicarbonato en un vasito con agua. No, sí, también es mala porque es hecha de Uno bicarbonato. cuenta con Ya. el reloj cuánto tiempo sale por el. Lo ideal es que si hay un pH ácido, salga antes de un minuto, ¿ya? Pero si ya no sale ese eructo nunca, significa que el pH puede estar muy alto. ¿Y por cuántos días? Por 3. Y esa es la única indicación que les estoy llamando el bicarbonato. Del resto no hay indicación del bicarbonato. ¿Por qué? Porque nos va a dañar el pH, nos lo va a alcalinizar y el estómago tiene que ser ácido. Eso tiene bicarbonato. Profe, entonces el vinagre de manzana ayuda a regular ese pH. En estos casos se utiliza de forma progresiva y no directamente, porque el vinagre es ácido. Si tú lo consumes el vinagre ácido directo, pues te puede dañar los dientes, es muy ácido para ti. Entonces necesitamos un poquito diluido y luego atendiendo de forma progresiva. ¿Qué otras cosas? Sábila. La sábila siempre he visto que es como cristalito y mosquito. Eso también nos puede ayudar a protección sin necesidad de utilizar los antiácidos. El limón es ácido. También podemos tomarlo de forma natural. Pues todavía no vamos a estar tomando limón, o sea, pero sí puede ser agüita con limón que nos va a ayudar a mantener este pH ácido. Ya dijimos que si hay ácido en el estómago nos va a producir si hay producción de moco, nos va a haber protección en el estómago y no va a haber ácido. Lo que pasa es que como está estimulando la saliva, el cuerpo está pensando que tú le vas a mandar comida. Entonces ahí empieza la secreción de ácido clorhídrico. Si esa secreción de ácido clorhídrico tú no le envías nada, Se va quemando. ahí puede haber. Igual, el licor es muy ácido, entonces por eso te da porque es muy ácido, te está literalmente quemando las paredes del pero te estoy diciendo cuáles son las ácidas. Te estoy diciendo cosas naturales, cosas que le aporten a tu cuerpo. Entonces, o sea, el licor que te aporta a tu cuerpo. El licor es una fruta que más te puede pasar, aparte de eso. Estamos tomando aceite de oliva o de Que le aporte a tu cuerpo. eso ayudaría a Eso proteger la ayuda a disminuir la absorción. La absorción que dijimos que el alcohol se absorbe. ¿Y por qué una cerveza al día es Si tú buena? comes antes o te comes aceite, pues ahí va a haber como ese aceite que no va a impedir la absorción directa en las paredes. Por la cerveza. Alcohólico. Alguna hormona. La leche. De La leche que me sí es mala identifique. para la esto de Es como la cura para el cáncer.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si es una gastritis ácida, como es alcalina, te va a mejorar momentáneamente el malestar. Pero pues si ya es muchísimo y que tengas una gastritis alcalina, no va a ser tampoco tan favorable. Alcalina es que no tiene glucosa. Que no tiene ácido. Y si no tiene ácido, no va a ser bueno. Bueno, tomate también es un tipo de ¿La leche es buena o mala? Entonces es mala. Esa calidad No, es ácida. Entonces aquí dijimos, baja producción de moco protector. ¿Por qué se produce moco protector? Porque hay ácido. Si no hay ácido, no hay ácido. Baja producción de moco, si no se produce moco protector, irritación de la pared estomacal y que produce gastritis. Por lo general, una gastritis ácida. Si no hay producción de moco es porque no hay ácido, ¿no? No hay ácido clorhídrico. Si hay ácido clorhídrico, hay moco. Si no hay ácido clorhídrico, no hay moco. Entonces, ¿por qué la gastritis si no hay moco y no hay ácido? ¿Por qué? Por eso es gastritis alcalina, ¿ya? Porque te va a molestar, te va a inflamar cuando tú comes un alimento ácido o un alimento condimentado. Entonces, normalmente puede estar ahí, pero ¿qué dijimos? Necesitamos que haya acidez para que haya digestión. Si no hay acidez, ¿qué va a haber adicionalmente? Mala absorción, porque no va a haber acidez. O sea, es como que acondicionar al cuerpo cuando llega un alimento súper ácido y que no tenga que dañar la pared del bronco, algo así. Me envió otro video que lo explica. Sí, sí, Nos produce ácido clorhídrico. a ver, Entonces, analiza. lo mismo que estamos diciendo acá. No hay, o sea, eso es como un ciclo. Si no se produce uno, no se va a producir otro. Si va a esa secreción de gastrina, no se va a producir ácido clorhídrico y va a producir anhidride, que es poco ácido en el estómago. También nos puede dar ciertas emociones de reflujo, dismotilidad intestinal, es decir, que no se va a generar un peristaltismo adecuado y puede dar cuestiones de los estreñimiento o diabetes. Falta de pepsina, entonces ya dijimos que es la pepsina, ¿para qué nos va a ayudar? Para la degradación de las proteínas. ¿Qué pasa si no se produce esa degradación de las proteínas? Pasa derecho. Pasan derecho y puede dar inflamación. Las proteínas pasan muy grandes, no va a haber esa composición aminoácido y esto se le conoce como isopepsia. ¿Okay? Hay una alteración en la digestión de la pepsina. Entonces, si estas proteínas no se alcanzan a digerir en aminoácidos, pues no se van a absorber y va a generar no hay la absorción de aminoácidos, que esto a su vez puede producir un montón de enfermedades, que hay aminoácidos que son esenciales y otros que no son esenciales. ¿Eso ya lo viene? No. Bueno, entonces, ¿qué es un aminoácido esencial? Que no lo produce. El cuerpo no lo puede producir. ¿Y no esencial? El cuerpo no produce. ¿Listo? Entonces, si no hay aminoácidos, puede generar un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque los aminoácidos también son indispensables. ¿Para qué? Para la correcta función. ¿El esencial es que el cuerpo no los produce? ¿Sí? Y el no esencial es que Sí, el cuerpo el esencial no lo produce. Un proceso digestivo está fallando. Puede ser por intolerancia a la lactosa, por dispepsia, Por ejemplo, un aminoácido, la carne. cualquier cosa, pero no es normal. Disbiosis es la causa. Ahora la vamos a ver. ¿Qué es disbiosis intestinal? ¿Cómo? Disbiosis intestinal, ¿a qué le suena? Sí, es una alteración. Disbiosis. Entonces, ¿qué sería en este caso? De la flora intestinal. ¿Listo? Flora intestinal alterada. Normalmente en el intestino vamos a tener la flora intestinal, que son bacterias buenas, que nos van a ayudar también en procesos digestivos y que nos van a ayudar pues, en general a la digestión. Que son buenas, el que deben estar ahí esas bacterias. ¿Flora intestinal qué?
la microbiota, es lo mismo. Microbiota, bacterias buenas que Son ayudan al bacterias proceso de buenas que digestión. van a ayudar en el proceso. ¿Ya? En este caso se nos puede generar disbiosis intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que van a predominar bacterias malas que las buenas. ¿Ya? Puede ser un factor, ¿no? Pues y esto a su vez, esta disbiosis intestinal que nos puede producir flatulencias, entonces personas que comen carne se distienden y están permeabilidad intestinal, que esto ya lo vamos a mirar más adelante, pero básicamente la permeabilidad intestinal es que además de las sustancias buenas que tienen que entrar a absorberse, se van a absorber las malas, va a ser como un colador y va a ser rotitos. Va a pasar lo bueno y lo malo, esa sería la permeabilidad intestinal. ¿Qué pasa si se pasa lo malo? El torrente sanguíneo produce enfermedad. ¿Qué sería eso? Una de las alergias alimenticias puede ser. ¿Cuál? Porque mi bebé nace con alergias alimenticias. Bueno, eso puede ser por otra cosa. Infecciones estomacales e intestinales. ¿Cuál es la infección más frecuente en nuestro medio? La infección más frecuente. La infección por Helicobacter pylori, porque esa es una bacteria que se va a encontrar en la mucosa gástrica que predispone a cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque es una bacteria que no debe estar en el cuerpo y que si hay, nos va a dañar las células del estómago y puede producir Helicobacter pylori. Helicobacter. O sea, que se creía que el estómago era estéril, pero como que estudios han arrojado que el Sí, pero no es normal. O sea, si tú lo tienes en el estómago, pueden ocasionarte incluso síntomas. En algunos casos, si es muy abundante, te puede generar ¿listo? Pero en otros casos, que son ni siquiera recientes, pero te puede estar dañando las células del estómago. ¿Qué toca hacer ahí? Toca matar. ¿Cómo nos matas a la bacteria? ¿Qué nos dice ahí? Antibióticos. Antibióticos. Y si tú das antibióticos, te va a matar lo malo y lo bueno. ¿Y qué te mata de aquí de lo bueno? La flora. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo? ¿Qué se hace si damos antibiótico para matar las bacterias malas, pero a su vez matan las buenas? Pues la ¿Probióticos o algo así? Matar probióticos. mírale. Idealmente, ¿de qué tipo tienen que ser los probióticos? Que vengan en cápsula. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el estómago es ácido. Y si tú lo tomas en líquido o en algunos otros medios que lo suelen vender, pues en el ácido del estómago, como los probióticos son bacterias buenas, ¿qué también van a hacer? Pues se van a morir en el estómago. En cambio, si vienen en cápsula, la cápsula los va a mantener vivos hasta que lleguen al duodeno, que es donde tienen que ir. La cápsula va a ser el modelo. ¿Sí? O ya se puede, o sea, mientras esté en el estómago, eso tarda en degradar esa cápsula. Llegan donde tienen que ir. Las personas que no pueden tomar pastillas. Se las dibujan. Pero ya no mismo, se supone que tiene que llegar en cápsula. Para proteger No las del ácido porque, clorhídrico, ¿no? no porque, ¿cómo se llama esto? Personas que no, por ejemplo, que tengan acá, llega directamente al ¿Qué duodeno, otro no. tipo de infecciones podemos encontrar? Hay pacientes de las que tienen que sacar la cápsula para el polvito. Porque le llega hasta aquí. Sí, ajá. Depende del medicamento. Los medicamentos que dañan la flora intestinal Porque hay son personas los que no pueden tomarse la y cápsula, hay otros cogen el polvo medicamentos y que se la pueden toman. dar, que es irritación de la Entonces, mucosa gástrica. básicamente estarían haciendo ¿Por lo qué? mismo que tomarse un líquido, no Porque les son haría nada. demasiado Sí, ¿no? ácidos. Entonces, por eso en esos ¿Qué se hace con ellos? tienen altísimos medicamentos. Imagínense ¿Qué toda se la hace con que va a ellos? producir esos medicamentos. Entonces, ahí Se toman los mandar líquidos. punto Y sin malo, ¿por qué? Porque no es hace mucho nada. ácido. Hay indicaciones de ciertas y otras que Sí, Directo a la vena. en caso tiene que ser muy individualizado.
No podemos decir antiácidos en todos los casos son malos. Toca individualizar dependiendo de qué persona y cuánto tiene. Cada persona es diferente, cada caso es diferente. ¿Listo? No sé si cómo, Bueno, entonces, ¿qué otro tipo de infecciones podemos encontrar? no sé cómo formular la pregunta. ¿Qué pasa con las personas que no pueden consumir pastillas? Son úlceras, pero no sé. Bueno, esas úlceras estomacales sobre todo se pueden producir por lo que les decía, con bacterias como el Helicobacter pylori, dañan las células. Si dañan las células, ya dijimos que las células principales, células paritales que nos van a producir enzimas, si no se produce, pues se nos va a alterar el proceso digestivo y se nos va a dañar esa mucosa. Y esa bacteria que empieza a proliferar en el organismo. Contaminado. Y candidiasis, la cándida, no lo escuchamos, no, cándida albicans. La cándida es un hongo que también puede infestar el sistema digestivo, sobre todo, por ejemplo, la boca, el esófago, eso también es una enfermedad. Y la cándida Eso puede subir al sistema urinario. En el urinario posiblemente sí, digestivo es un poco probable. Profe, Pero ¿por qué se puede dar esto? Sobre todo, ¿por qué predisponemos a otras bacterias? Cuando no hay una adecuada microbiota. ¿Listo? Entonces, si no hay bacterias buenas, van a dejar que otras malas lleguen. sobre la cándida, o sea, yo he pensado que solo había la vaginal y Hay así cándida de esofágica, cándida en la boca, cándida... Profe, me les dice que para regular esa cantidad de bueno consumo jugo de arándano. Normalmente uno da es un antinicótico, que es un medicamento que se llama fluconazol. Profe, ¿qué tan verdad es que cuando una persona tiene candidiasis se puede bajar de peso? Porque igual pues uno, los primeros chiquitos, los que están con el celular, caramba. Porque son varios factores, ¿no? Por lo general, cuando uno ya ve la clínica de una candidiasis, lo que hace es tratar. Entonces, la cándida es un hongo que el síntoma más común, por ejemplo, si es vaginal, va a ser producir una secreción vaginal blanca. Y en la boca, igual. Entonces, se les pone la boca blanquita o el esófago blanquito, que uno lo mira en la endoscopia, entonces uno ahí lo trata. Entonces, la idea es no progresar, que esta persona no. Pero si es un cuadro clínico corto, pues no hay una relación con el peso. Pero ya en una candidiasis crónica, la verdad, no es claro. Bueno, gastritis, si es ganglionia, ya dijimos que sería el otro extremo donde está muy alcalino. También se puede dar una baja producción de factor intrínseco, que esta se activaría con el ácido, factor intrínseco ácido. ¿Para qué factor intrínseco? Absorción de la vitamina B. No hay adecuado ácido en el caso que les decía. Consumo crónico e inadecuado de antiácido tipo omeprazol alta, nos puede dañar ese ácido del estómago y va a impedir que estas células del estómago nos generen factor intrínseco. Si no se produce factor intrínseco, va a haber déficit de vitamina B12, y si hay déficit de vitamina B12 nos puede dar anemia perniciosa y también depresión por la falta de vitamina B12. ¿Cómo hacemos para saber si hay déficit de vitamina B12? Tomar en sangre niveles de vitamina B12. Y que dijimos que si hay déficit, se suplementa. ¿Cómo? Los ácidos esenciales de la boca. Profe, entonces una persona que tiene depresión Hay que buscar la causa de la causa. Hay depresiones que son orgánicas, es decir, el cuerpo le falta nutrientes, una vitamina A, el sistema nervioso no está funcionando bien y te da depresión. Ya hay otra depresión que es emocional, que es para el movimiento climático, por sentimientos, en fin, y ya el organismo se convierte. Entonces, siempre hay que buscar la causa de la enfermedad. Las enfermedades son multifactoriales, muchas cosas que pueden llevar a un porque cuando yo tenía depresión, hice unos exámenes y el psiquiatra me explicó que era porque producía muy poca serotonina, entonces como el transmisor de la serotonina llegaba y recogía todo y no le dejaban al sistema nervioso y lo llevaba al resto. Entonces, por ejemplo, es una carga orgánica, una causa orgánica que tú
neurotransmisores no funcionan. Entonces, sí, chicos. Bueno, esto es lo que les decía de la permeabilidad intestinal. Entonces, normalmente para que haya la porción, el intestino, cuando y el estómago y todo el tracto digestivo, cuando está sano, va a funcionar como un pasador. ¿Qué pasa en un colador? Pasamos solo lo que queremos, dependiendo de los puntitos que tenga. Entonces, el colador sirve solo para que pase lo bueno. Igualmente, un intestino sano tiene que servir para que pase lo bueno. ¿Ya? Formas de que esto se dañe y que se abrirle rotos al colador. ¿Qué sería? Separación de las células intestinales. Entonces, ¿cuáles serían causas? Sí, puede ser la infección por Helicobacter o cualquier tipo de bacteria patógena. No. La mala alimentación en general, ¿no? Dietas ricas en gluten, en caseína. ¿Qué pasa con esas sustancias? Gluten y caseína nos van a romper estos enlaces. Y al rompernos estos enlaces, nos van a separar estas células. Si nos separan estas células, pues van a entrar partículas nocivas, como cuáles, como bacterias, virus, hongos, cosas que nuestro cuerpo no necesita. Y esto es a lo que se le conoce como permeabilidad intestinal, que es que pasa lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasa? La caseína es la proteína. Es una proteína de la presente en la alimentación. Tiene que ser de forma controlada, porque si tú no tienes una buena alimentación en general, te puede generar el queso. ¿Qué? Sí, pues depende, eso hay unos los ingredientes y algunos que... Profesor, ¿influirían las alergias alimentarias de un bebé si la madre embarazada? Sobre todo en el bebé, ¿no? Si es un bebé que desde chiquito se le empieza a alimentar mal, le vamos a generar permeabilidad intestinal. Entonces ya dijimos que por aquí se rompen estas uniones de las células intestinales y nos van a generar poros que nos van a permitir el ingreso de sustancias que no queremos que nos entren. ¿Y qué va a hacer? Esa absorción, ¿a dónde va a ir? A la circulación. Son sustancias que no deberían estar. ¿Qué nos van a producir? A eso nos van a producir todo. Nos van a producir inflamación, autoinmunidad, que el mismo cuerpo ya, silencio, chicos. El mismo cuerpo ataca el mismo cuerpo, déficit de nutrientes, en fin. ¿Listo? Y ahí sí puede dar alergias alimentarias y todo. ¿Ya? Y si va a la sangre, ¿va a ir a dónde? ¿Y a dónde más? A todas las células de... Entonces sí podría influir en que los bebés nazcan alimentación. Si la madre no tuvo una buena alimentación o consumió mucha Claro, pues caseína. por eso es que siempre debemos estar en relación con la alimentación. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, y entonces va el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo va A todas las células del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que está alimentada, ¿dónde se manifiesta que está alimentándose mal? ¿Dónde dice? Primero que mira. La piel. Cuando una persona se alimenta bien, la piel es más bonita. Y si está llena de toxinas, pues la piel se va haciendo fría. Ya en algunos otros casos podemos ver alergias, manchas, de todo, que puede ser por esta misma permeabilidad intestinal. ¿Cómo recuperamos estos enlaces? Uno, pues quitando el factor que no la produce. Entonces, si es por alcohol, por una dieta demasiado rica en gluten y caseína, nos toca retirarlo. ¿Y qué más? ¿Cómo los unimos? Uno es con colágeno. Entonces, el colágeno nos va a ayudar a pegar eso. ¿Ya? ¿Dónde encontramos colágeno? Jóvenes. En la pata del bebé. Hay algo que busquen todos, que eso les va a servir mucho, que es el caldo de hueso. ¿Qué? El caldo de hueso.
¿De cualquier hueso? Pero... Hueso dulce se llama. Es como el caldo de hueso, dice. Lo buscas como hueso dulce. Pero de cualquier hueso. Porque caldo de hueso, pues yo lo entiendo como Por lo general son de patas, ¿no? Porque ahí es donde esto es caldo de pata, pues. Claro. Como de hueso. Es que no puede ser cualquier hueso, pero necesariamente más de una parte No, sí específica puede como ser, las dice, patas. ternera, cerdo, pollo. O sea, cualquier parte, pero El más es el de pata. El de pata es el mejor. Ese queda como gelatinoso, ¿no? Sancocho, entonces sancocho de pescado. ¿Sirve o no sirve? No, porque pues el sancocho ahí que vamos a tener mucha carga excesiva de carbohidratos. En general las sopas no son muy bonitas. Son caldo. Pero sí el caldo Una de cosa es hueso, el caldo y la otra es la hueso sopa. tiene una preparación que es como de 24 horas, que lo que tratamos es de sacarle todo el colágeno a los huesos de Queda como gelatina. y ahí sería el colágeno. Sí. Pero si hacemos de forma de caldo, Obviamente uno le va a echar lo básico, ¿no? Pero tampoco es que le va a colocar papa y pollo. Yo quiero Empieza a bajar, lo tenés el cuello. hoy un caldito de hueso. Voy a hacer. Para aumentar colágeno. Sí. Chicas, si no van a poner atención, ya, en serio. Bueno, pues le dice que se cocina la sopa, por ejemplo, que se hace un sancocho de carne. Entonces, como se le ponen tantos ingredientes, o sea, esos nutrientes que están en los alimentos que se le ponen a la sopa, ¿se riegan en la sopa o se quedan centrados en...? El problema de eso es que hay alimentos que escrupulosamente pierden las propiedades. Por Eso ejemplo, nos las explicaron en... algunas, ¿no? Si las cocinan mucho, pues van a ser termoláminas, es decir, que por el calor ya no van a funcionar. ¿Ya? Entonces, muy probablemente no se quede ni en el caldo ni en nada. O sea, se convierte en carbohidrato. Claro, exacto. Entonces, no te va a servir ni para nutrir ni para nada, solo Para la energía. para energía, exceso de energía, exceso de carbohidratos. Para mantenerte ahí medio vivo, así no. Claro, por eso es mejor consumir las frutas así sin nada. Vamos con la absorción de las grasas. Entonces, igualmente, en la boca se produce lipasa, pero es muy pequeña porción. La principal va a estar en el páncreas, es decir, de la lipasa pancreática, lo que les decía. La idea es convertirlo en ácidos grasos o monoglicéridos, que va a ser la parte que ya posteriormente pues, se va a absorber y la que nos va a servir. ¿Dónde se emulsifica la grasa? En el duodeno por medio de la lipasa y de la bilis. ¿Dónde se produce? En la lipasa y la páncreas. Entonces la absorción, aquí tenemos una parte del intestino, ya decimos para qué sirven estas Para la absorción de los nutrientes. Entonces de por sí aquí ya tenemos una velocidad grande y acá vamos a tener otras que son más chiquitas que nos van a aumentar más la absorción. Carbohidratos, grasas, se encuentran en los vasitos sanguíneos, ¿no? Y esos son los que permiten las absorciones. Enterocitos. Enterocitos. Es una célula. Esto va a ser pues, en una proporción
de la célula salen los vasos linfáticos y qué parte hay mayor absorción. venas. La mayoría de alimentos se van a absorber en duodeno y que son las primeras partes del intestino. Entonces ahí es donde se va a dar la mayor parte de absorción. Miren, aquí ya tendremos un intestino. Hasta aquí sería el intestino delgado. Entonces ya dijimos, parte va a ser en la boca, parte en el estómago, parte en el duodeno, en el yeyuno e ilion, y ya finalmente en colon que vamos a absorber agua y alimentos. Aquí en el intestino también van a haber bacterias, y esas bacterias en algunos casos también nos van a ayudar a la digestión. Las bacterias están en la flora intestinal a nivel del colon, y aquí van a producir como otro tipo de absorción, pero por acción ya de las bacterias de la flora intestinal. Entonces esa es la importancia también de la flora, que nos va a ayudar a la digestión. Y lo que les decía, ¿qué otra cosa nos ayuda la flora? Protección de qué? De que no haya gérmenes invasores que no los necesitamos. Igualmente, bueno, ahí se va a dar la absorción de iones, por lo general se puede dar por difusión simple, se va a dar a absorber bien aminoácidos, glucosa, sodio, puede ser incluso en algunos casos por canales, eso pues ya lo vamos en el colon, dependiendo de la parte del intestino y del colon en la que nos encontramos. Agua por lo general es por difusión. Sí. Y electrolitos puede ser por canales y iones. Glucosa, aminoácidos, puede ser por transporte activo, ¿no? Con gasto de energía. Entonces eso va a variar dependiendo de la molécula que queramos absorber. ¿Por dónde se absorben estas sustancias? Ya los nutrientes como tal pueden absorberse a través de los linfáticos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Esto sería el enterocito. Aquí están entrando los nutrientes, se van a transportar hacia las células y posteriormente pues ya se va a dar como producto de desecho de estas células al riñón, que es como un segundo filtro para procesar esos desechos. Y la otra parte, pues que esta ya sería la circulación cardiopulmonar, que se la vamos a mirar más adelante. Entonces ahorita básicamente la que nos importa es esta, que sería la de nutrientes, y la cardiopulmonar sería básicamente para el intercambio de gases. Esto es la que estamos viendo en este momento. Entonces igual, lo que les decía, todo lo bueno y lo malo, dependiendo de la salud intestinal y de la salud de nuestro tracto digestivo, se va a absorber. ¿Y a dónde van a llegar? A todas las células del cuerpo. ¿Y dónde se va a manifestar esos buenos nutrientes o lo malo que observamos? En la piel y en todo el organismo, ¿no? La primera que se manifiesta y la más común es la piel, pero pues puede ser en cualquier parte. Y también cada persona puede variar donde se manifiesta. ¿Qué pasa si hay una digestión incompleta de vitaminas, de minerales por mala absorción? Pues puede producir enfermedades. Entonces aquí hay algunos ejemplos de lo que puede producir el déficit o la no absorción de ciertos minerales y vitaminas. Entonces por eso es la importancia de una dieta equilibrada, porque igualmente si estos no se consumen de una forma correcta, si hay un déficit, pues los procesos celulares también se van a ver alterados, pero hay una cosa que son los beta-carotenos, que son las sustancias amarillas que las podemos encontrar en algunas frutas, como la zanahoria, la papaya, ¿no? Que los beta-carotenos nos pueden ayudar, por ejemplo, a la salud visual, en fin. Y esos también nos pueden producir color amarillento en la piel, pero es diferente a la ictericia, porque la ictericia que dijimos que era de la bilirrubina. aumento de la bilirrubina, y la
Y esto ya sería la beta-carotenosis, que es un exceso de beta-carotenos que es diferente. ¿Cómo lo distinguiríamos si es ictericia o beta-carotenosis? ¿En exámenes? En los ojos. Uno sí en los exámenes y otro En los ojos. en los ojos. Por lo general, la ictericia Es amarillo, ¿no? se va a ver en los ojos La esclerótica. y en las mucosas de la boca. En cambio, la beta-carotenosis solo se va a ver en la piel. Y es benigna, entonces que una persona se ponga amarilla por exceso de beta-carotenos, pues no tiene mayor relevancia a diferencia de la ictericia, que eso sí ya es algo patológico. Aquí están causas de permeabilidad intestinal. ¿Qué dijimos que era la permeabilidad intestinal? Que al colon le hacemos pasa cualquier sustancia. Dieta, de la dieta, alcohol, gluten, caseína, alimentos procesados, exceso de azúcar y comida rápida. ¿Por qué? Pues porque eso van a tener sustancias muy químicas, los procesados, por ejemplo, muchos conservantes que nos van a romper esos enlaces que vemos en la enfermedad. Medicamentos, antibióticos, ya dijimos que los antibióticos adicionalmente nos van a matar la flora bacteriana normal, esteroides, antibióticos, otros tipos de medicamentos, infecciones, infección por el Helicobacter pylori, ya dijimos esa bacteria es cortisol, catecolaminas, que esto se producen en circunstancias de estrés crónico. Entonces una persona que vive todo el tiempo estresada va a generar mayor cortisol, mayores catecolaminas y no se puede romper con los necesidades y generar intestino permeable, hormonales, idea. Ya, chicas, ¿qué pasó? Se me cayó el bolso. Neurológico, metabólico. Bueno, entonces el sistema nervioso es cómo se va a controlar toda esta motilidad, todo este sistema digestivo, tanto en la parte secretora como en la parte de movimientos. Entonces ya habíamos hablado del sistema nervioso autónomo que se va a dividir en simpático, parasimpático, y a su vez el tracto digestivo va a tener su propio sistema nervioso que se llama así, sistema nervioso entérico, que va a tener también conexión con el sistema nervioso autónomo. Señoritas, ¿si van a seguir charlando? ¿Qué? Se me cayó la tapita del Entonces aquí esto también ya lo habíamos mirado en la anatomía. ¿Cuáles son los plexos? Mucoso o el mucoso, ¿cuál es? El Meister. Mucomeister. Y el Movimiento. ¿qué nos van a ayudar? Entonces el mucoso en la coagulación, secreción, todas las líquidos. Y el otro, el movimiento. Los movimientos de todo el tracto. Bueno, de todo El peristaltismo. Para la nutriente. listo, que eso ya lo habíamos visto más o menos. Esto también ya lo habíamos visto, que está la inervación parasimpática y la simpática. La parasimpática por lo general es la que va a aumentar. Está principalmente en los nervios craneales, sacros, en la parte craneal a través del nervio vago. Entonces el nervio vago es un nervio que va a pasar por esta parte que es el nervio muy grande. La laringe, la que produce el proceso nauseoso, la que puede, si no hay mucho estímulo, puede producir hipo, ya porque se conecta con el diafragma. Bueno. Entonces el nervio vago y también va a irrigar esófago, estómago y páncreas. Ya en la parte sacro, que van a ser los segmentos 2, 3 y 4 de la médula espinal, que esos que nos van a controlar principalmente, estos es el segmento sacro, los esquimos.
Y ya la inervación simpática, que va a ser la que va a inhibir, que va a estar a nivel del tubo digestivo y controlado principalmente por el neurotransmisor de la noradrenalina. Bueno, aquí vamos a tener igualmente reflejos. Recuerden que en la parte nerviosa vamos a tener muchas conexiones, entonces ahí también está involucrado en la parte del sentido del gusto y de la parte del olfato, que es también lo que nos puede estimular el apetito. Obviamente, si nosotros sentimos un olor feo de la comida, un mal sabor, pues no lo vamos a comer. La ingesta se va a ver reducida, a diferencia de si es algo rico, que nos produzca placer y que puede ver incrementada la ingesta. Aquí vamos a tener unos reflejos, que pues son básicamente los que nos van a permitir ciertos procesos digestivos. Por ejemplo, este reflejo cólico ideal, ¿a qué nos haría referencia? Cólico entre el colon y el ilio, sería como el paso de esa parte, el ilio y el colon. Reflejo gastrocólico, el estómago y el colon. Tengo mucho triglicéridos. Reflejos dolorosos, por ejemplo, en casos de distensión abdominal, de distensión intestinal, que producen pues, dolor como tal, puede ser por distensión de las asas, cuando hay estreñimiento, cuando hay gases acumulados, en fin. El reflejo de desecación que ya se va a dar al final del colon, que es cuando ya hay distensión en la parte del colon, que esos nervios van a decir aquí hay algo que debemos eliminar. Aquí está un resumen, chicos, esto se la tienen que aprender. Ese es el resumen de lo que hemos dicho. No, porque se han portado mal. No, chicos, ¿quién los manda a charlar? Tengo que castigarlos de alguna forma. Se la pasaron toda la clase charlando. Por uno para todos. Es cierto, cuando mandó, porque la otra vez yo le pregunté. Toda la clase estuve llamándole la atención, no hacen caso, no hay diapositivas. Desde el anterior semestre yo les había dicho que si no hacen caso yo no les subo diapositivas. No, pero si no, profe. Claro, profe, vuélvelo a pasar. No puede volver, por favor. Miren, los de propulsión y mezcla los vamos a tener también desde la boca, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían por medio de qué? De la lengua. Entonces, en la lengua vamos a estar Mezclando el alimento. ya tomando la decisión de deglutir, así es la propulsión. La propulsión también. Entonces, propulsión, ¿qué sería? Desplazamiento a lo largo del tracto digestivo, ya dijimos, de la boca, por ejemplo, el esófago, del estómago, el intestino delgado, el intestino delgado, el intestino grueso, el intestino grueso del colon. Estímulo, distensión del tubo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando aquí miramos que ya hay distensión por acumulación del quimo, por ejemplo, va a producirse aquí el estímulo al plexo miotérico para que haya una contracción. Que la esa contracción nos va a permitir también después la propulsión. ¿Cuál es el estímulo? A ver, ya dijimos la distensión, la irritación química o física. Entonces, ¿cuál sería una irritación? La producción de enzimas podría ser, en algunos casos, la producción de toxinas de ciertas bacterias patógenas. Entonces, si ahí hay esas toxinas, va a aumentar esta propulsión y ahí, ¿qué pasa? Hay diarrea. Diarrea. Porque sería irritación química por bacterias, lo que pasa comúnmente en las gastroenteritis. Con irritación química de las toxinas de las bacterias patógenas va a haber mayor aumento de estos movimientos de propulsión. Y los movimientos de mezcla, la boca ya lo dijimos que es la lengua, cuando se realiza la masticación, mantiene el intestinal permanente mezclado.
el esfínter y constricción. ¿Dónde va a haber constricción, por ejemplo? Sí, en el intestino, en el mismo intestino, van a haber los ciertos movimientos también de peristaltismo normal. Entonces, en resumen, claves de un tubo digestivo sano: recibe sustratos nutricionales, micronutrientes, nutrientes necesarios para mantener la flora comensal o la microbiota. Entonces, entre más sustancias nutritivas y buenas consumamos, mayor predisposición a que esta flora o microbiota se nos mantenga, y si se mantiene, también pues va a impedir las sustancias el paso de sustancias malas y nos va a generar un buen sistema inmune también, defensa del cuerpo. Buena masticación, lo que les había dicho, siempre interrogar, no es en su caso la tarea de tratarlos, pero sí de preguntar cómo está la salud de la boquita, de los dientes, de la articulación temporomandibular. Buena motilidad e hidratación, si no hay hidratación, pues alimentos también se nos puede ver alterado la digestión, la motilidad, porque van a llegar secos pues a la parte del colon. Estómago que logra acidificar lo suficiente para activar la pepsina, debe ser ácido. En el estómago, ¿cómo es? Pepsinógeno inactivo, que se activa por el ácido apepsina. Aseptizar esa referencia a que se mantiene, ese ácido mata las bacterias malas, se mantiene asépticas, o sea, libre de sustancias de organismos patógenos. Procesar el polo y mantener activos los mecanismos protectores, que ya lo hablamos. Secreciones pancreáticas que permiten neutralizar el quimo. ¿Cuáles son las sustancias que nos permiten neutralizarlo? El bicarbonato. Produce secreciones biliares que permiten neutralizar el quimo también, emulsificar los ácidos grasos y eliminar las toxinas transformadas por el hígado. ¿Qué sustancias de aquí? La carines. Ecología equilibrada, es decir, que las bacterias buenas, la microbiota predomine sobre las bacterias malas. Obviamente en algunos alimentos puede venir contaminados, pero si son predominantemente la microbiota, o sea, la flora buena, pues la van a combatir y no va a ser necesario que tomemos antibióticos ni nada de eso. Epitelio intestinal intacto que permite mantener una permeabilidad selectiva, lo que hablábamos de la permeabilidad intestinal, que esos enlaces se conserven para que no se nos filtren cosas que no deben estar. Equilibrio autonómico parasimpático entérico versus simpático, un adecuado funcionamiento del sistema. Profe, disculpe, ¿cuál sería una toxina transformada por el hígado? Todas las que se nos pasan. El alcohol es una toxina. Algunos medicamentos. ¿Qué es el NH3? ¿Qué? No, el hígado. Pero no me acuerdo qué es el NH3. No, NH3, ¿te acuerdas que dañaba las proteínas? Se consumía mucha proteína. Tiene NH3 y el NH3 va a dañar el hígado y el riñón. Eso es de bioquímica. Por ejemplo, una persona, ahora que pasó lo del COVID, que todos quedaron con anosmia o hiposmia, era que no se sentía bien. Y entonces bien, pues. Si no se siente el olfato, esa parte está muy conectada con el gusto. Entonces, ¿qué pasa si una persona no tiene olfato ni gusto? No le sabe, y el placer para comer no se va a encontrar. Idealmente la alimentación debe ser una actividad que produzca placer, porque hay personas que no les gusta comer, los niños comen con rabia, entonces eso también va a alterar la función. ¿Y cómo se podría recuperar? O sea, recuperarse de... Depende de la causa, ¿no? Ya, por ejemplo, en el COVID el tiempo pasa la infección y la sequía.
Pero hay personas que Y dicen si después de eso le quedó, o sea, después del COVID, después de todo le quedó. Cada caso de falta de molar. Pero sí daña. El gusto sería hipoacusia. Alterado por deficiencias nutricionales, por ejemplo, tienen déficit de vitamina B12, también la lengua se vuelve más plana, al volverse más plana, las papilas gustativas también pueden verse un poquito alteradas y la sensación de gusto también. Masticación, ya dijimos que eran todas esas personas los viejitos, entonces hay muchos que ya no tienen dentadura. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué debemos hacer? Eso, algunos pues tienen prótesis que pues, ayudan con eso y otros pues ya tocaría, por ejemplo, si le vamos a dar carne, entonces esa carne molida o en fin, como con papillas, lo mismo pasa con los niños, por eso pues, la introducción de la alimentación complementaria y la contextura que también debemos utilizar. Producción de saliva, serostomía, donde les dije que no había producción de saliva. Producción de saliva. Ya me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. No, síndrome de O la boca seca, algo con seco. El alimento no se nos va a humedecer, no va a haber la digestión porque no se va a producir deglución, disfagias, trastornos a nivel del nervio vago. Entonces la deglución y la disfagia es el dolor al momento de la deglución. ¿En qué casos puede darse también? Por ejemplo, en casos de gostio, cuando la tiroides se nos crece muchísimo, que nos puede causar obstrucción del esófago. Entonces ahí pues va a tener su problemita para tragar y puede verse como un proceso doloroso y el hecho de comer pues va a tener esa alteración ahí. Porque cuando tiene inflamación del... Trastornos a nivel del nervio vago, entonces ya dijimos que el nervio vago va a inervar también la faringe, esófago, toda esta parte de ahí. Hay en algunos casos que si no está bien con una buena función, el proceso de deglución también puede verse alterado. Acalasia y otros trastornos motores esofágicos, que puede ser también la disfunción del esfínter esofágico superior y del cardias. Cuando hay incompetencia del cardias, ¿qué pasa? No pasa Incompetencia. Permanece abierto y el contenido del estómago puede va a regresar. regresar. Y entonces, ¿qué pasa si ese ácido se nos sube al esófago? Puede dar cáncer de esófago. ¿Qué menos para eso? El esófago no tiene que ser ácido. El esófago tiene que cerrarse porque no tenemos que seguir eso. Y en algunos casos se puede regresar tanto que llega a la boca y nos daña los dientes y entonces hay una cosa sobre otra. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es lo mismo. Reflejo nauseoso en algunos casos, presente en algunos casos, por ejemplo, también de condiciones psiquiátricas, neurológicos, bulimia. Estómago, ya hablamos de la hipocloridria, que es bajo niveles de ácido clorhídrico. bajo niveles de ácido clorhídrico. Enfermedad por úlcera péptica, ¿qué sería? Las péptica. Las paredes del estómago. Las paredes del estómago Que están O sea, como están quemadas, que se ulceran, puede haber incluso perforación. Gastritis crónica de cualquier etiología, ya habíamos dicho que puede ser la hipercloridria, la cloridria, la hipocloridria. Gastroparesia, ¿qué sería eso? O sea, como una parálisis. El estómago que no va a producir los movimientos y muy posiblemente tampoco la secreción gástrica. Los vómitos, que bueno, eso ya se vesículas biliares, vago y cálculo biliar. En este caso, el cálculo biliar, ya lo hablamos por qué. ¿De qué se forma la bilis? De Colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Una dieta rica en mucho colesterol. También en general, esto es alto. Disquinesia biliar o discinesia biliar, que esta bilis no va a tener una adecuada contracción y no va a haber un vaciamiento adecuado de la bilis. Litiasis, que es lo mismo que el cálculo, litiasis, todo lo que diga litiasis es cálculo. Colecitis
uroderitis crónica, que dijimos que es cistitis. Inflamación. Inflamación. ¿De qué? De La la vesícula y de vesícula. los conductos cístico y del conducto común. Disfunción del esfínter de Oddi, secundario a la disfunción vagal, entonces el nombre que era el esfínter de Oddi. También era el del duodeno. Ajá. Queda por aquí. Intestino delgado, úlcera duodenal, porque se nos puede dar la úlcera también. Ya dijimos, porque no hay producción de moco. En este caso es duodeno de bicarbonato por parte del pancreas. Síndrome de la mala absorción, que eso también puede estar muy correlacionado con la permeabilidad intestinal, que es que se va a absorber sustancias malas y que no se van a absorber las sustancias buenas que necesitamos. SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, sobre todo por qué? Por alteración de la microbiota, muy poquita microbiota. Enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino generalizada, enfermedad celíaca, que es sobre todo por intolerancia al gluten. En el colon, colitis infecciosa, ¿por qué? Pues con bacterias, diverticulitis, que son como unos tumorcitos que salen ahí en el colon, colitis ulcerativa, que son úlceras en el colon, síndrome del intestino irritable, que es el síndrome del intestino irritable. Sí, por aquí también tiene un componente muy neurológico, que son personas que se estresan y les da diarrea. Ah, sí. No, mi mami sufre de estrés y ella sufre del colon por el estrés. Pero que diarrea, Estreñimiento. Estreñimiento. Es por una alteración de la función de la motilidad intestinal. Incontinencia fecal, ¿de qué segmentos sacros? Ay, de los segmentos sacros de la y la multicausalidad en un diagnóstico, lo que les decía, una cosa puede llevar a otra. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico nos puede conllevar a una mala masticación por un daño en el esmalte dental del mismo ácido hialurónico. Todo eso puede ser un ciclo. Si no lo sanamos en su conjunto, las causas psiquiátricas también. Hay en algunos casos que los niños, por ejemplo, cuando sufren de abuso sexual, ya miran la defecación como algo doloroso, porque pueden remontarles a ese abuso. ¿Ya? Entonces ahí sí toca ver que algo pasa, remitir a psiquiatría. Profe, ¿cómo uno podría mejorar el colon irritable? Uno, hay uno que es con diarrea y otro que es sin diarrea. Entonces, obviamente, hay uno puede ser un manejo sintomático y la parte de la alimentación, porque en general las personas que tienen colon irritable ya saben lo que les causa el colon irritable. Pues, toca prevenir el consumo de los alimentos, suplementar, o sea, cambiar esos alimentos por otro tipo de alimentos. Pero con el tiempo podría dejar de ser irritado. Sí, se puede mejorar el ejercicio, porque el hacer ejercicio también nos va a ayudar la parte nerviosa, de la alimentación. Ya. Pero eso sí se puede mejorar. Entonces, miren lo que les decía. Ahora, les voy a dejar un taller que es sobre el intestino-cerebro. ¿Qué es el intestino-cerebro? Va a ser la correlación de cómo las emociones y la parte del sistema nervioso central se va a correlacionar con eso. Ya dijimos que el sistema nervioso entérico va a tener fibras simpáticas y parasimpáticas. Como esto se va a ver también alterado por la parte de la secreción de neurotransmisores, de cortisol, de noradrenalina. Entonces esto es un ciclo vicioso si no se causa, no se cura, por ejemplo, una
causa psicológica. Tendría mucho que ver con la biodescodificación, que es como las enfermedades, como las emociones no manifestadas pueden causar enfermedades en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona que se alimenta mal, vive estresada, se alimenta mal, con el afán, eso le va a producir malestar de cualquier tipo. Ya dijimos que la permeabilidad intestinal también puede causar alergias. Eso va a ocurrir por medio de la preocupación, estoy enfermo, y eso que va a hacer a su vez, se va a angustiar, la misma angustia, el estrés, le va a dar ansiedad y se va a alimentar. Entonces todo eso. Hay personas que incluso solo mandándolas a psicología, psiquiatría, pueden mejorar causas de alteraciones gastrointestinales. Entonces, eje intestino-cerebro. Historia clínica, entonces eso también ya le corresponde a ustedes interrogar absolutamente todo lo que está relacionado con la parte del intestino. Ya dijimos desde la boquita, hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación, horarios, con quién come, a qué horas come, dónde come, si lo hace, si es placentero, si es inconsciente, todas esas cosas las debemos interrogar cuando ustedes tengan un paciente. Hace parte de la condición, por ejemplo, en casos de colon irritable. Entonces puede ser en algunos casos situaciones transitorias, en algunas cosas ya pues que definitivamente hay alteración de nervios, de disfunción como tal estructural o funcional de los órganos. Entonces, preguntar absolutamente todo, que eso ya lo vamos a ver. La reflexión final. Preguntas, chicos. Bueno, aquí faltan unas cositas. Quedamos que el parcial es dentro de 15 días. ¿Listo? Vamos a hacer un taller para la próxima clase y aquí quedaron pendientes unas temitas que tienen que ver más con el endocrino. ¿Listo? Que esas también las vamos a ver por la próxima clase. Por ejemplo, cómo se da la parte de la saciedad, algunos medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para la pérdida de peso en esta parte del tracto digestivo. Pero eso ya lo vamos a ver la próxima clase. ¿No será que el endocrino lo dejamos para el otro? No, porque eso es muy largo. O sea, el endocrino vamos a mirar sobre todo en la parte hormonal acá, sí, con lo relacionado con el intestino. ¿Listo? Igual esos corticos es mejor verlo acá. No es tan largo.